Hoy comenzamos con el teorema fundamental del cálculo y su nombre, teorema fundamental del cálculo, me dice que es un teorema importante. Es un teorema que dependiendo cuál sea la bibliografía que uno use, se puede o no separar en parte uno y parte 2. O es el gran teorema fundamental del cálculo y en un solo teorema se nombran todas las conclusiones. El Stewart, como nosotros lo seguimos bastante, sobre todo en la parte esquemática del orden de los temas. Lo que vamos a hacer es seguir la idea de el Stewart que presenta el teorema fundamental del cálculo en dos partes, parte uno y parte 2. Las dos son esencialmente importantísimas, ¿no? Este, vamos a, para empezar a hablar del teorema fundamental del cálculo, vamos a introducir esta noción de una función un poco particular. Pensemos en la siguiente situación. F chiquitita, una función que es continua sobre un intervalo cerrado AB. Esa función la tengo, continua. Vamos a definir otra, a la que vamos a llamar G, que se va a definir a partir de una integral. Entonces, G chiquitita, o sea, G de X, es la integral desde A hasta X de f de t diferencial de t, con X perteneciente al intervalo AB. Entonces, la idea es que yo tengo, para esta función G, tengo un conjunto dominio, un conjunto codominio o de llegada. ¿Y qué es lo que hace esta función? Toma valores de x que están acá dentro, ¿sí? Los x están dentro del intervalo AB, y les va a asignar como valor de imagen el resultado de hacer esta cuenta, la integral definida desde a hasta x de f de t diferencial de t. O sea, le va a asignar un número que surja de hacer esto, ¿no? Ese número puede ser negativo, puede ser cero, puede ser positivo, todo dependerá de la función f chiquitita en juego, una función que al ser continua en el intervalo cerrado me aseguro que esta cuenta se va a poder hacer sin problemas, porque como es continua, la función es integrable. Así que lo que sí hay que tener cuidado es que no puedo usar, si esta es la letra X, que es la variable de la función G, y que la pongo en este extremo, no puedo usar ese mismo nombre como letra para la variable de integración, porque si no se me hace un descontrol, digamos, no entenderíamos nada. Así que eso es lo que tengo que cuidar. Si acá pongo X, fantástico, pero en la variable de integración no puedo poner la X. Tendré que poner T, diferencial de T, o F de U, diferencial de U, o F de Z, diferencial de Z. Pero no puede ser X, no puede ser la misma letra. Bueno, ¿cómo es que funciona esto? Es una función que nosotros la llamaríamos función integral, porque obviamente es una función que está definida a partir del cálculo de una integral. Yo les voy a mostrar, a ver si está, ¿dónde está? Este. Este es una posibilidad de mirar en un GeoGebra. Voy a poner una letra más grande, así que no quede tan... Vamos a ver si le ponemos un 20. Ahí. Este recurso de GeoGebra tiene una cierta función cargada. Y la función es una ley particular que elegí, pero no me importa la ley que tenga. A mí lo que me importa es ver la gráfica de esta función f. La función, esta g, funciona de la siguiente manera. G en alguien es la integral desde 0 hasta el alguien de f de t diferencial de t. Lo que nosotros poníamos g de x y la integral desde a hasta x, bueno, la variable ahora la estoy llamando s, no importa, el nombre de una variable. Entonces, si mi intervalo de trabajo va a ser el intervalo 0,5, porque es donde esta función f está definida, fíjense que g en 0, el primer elemento en el cual yo considero el intervalo de trabajo, me quedaría la integral desde 0 hasta 0 de f de t diferencial de t. Y la integral desde a hasta a
de una función es, por definición, cero. O sea que la función con la que estoy trabajando es una función g que evaluada en cero vale cero. Ahora, ¿qué va a pasar a medida que yo este valor de la variable de la función g lo empiece a mover desde 0 hasta 5? Voy a venir acá, al deslizador, ¿no? Voy a ir corriéndolo. Va a ir corriendo y va a ir cambiando el numerito en el cual se va valorando la función g desde 0 hasta 0,02, la integral de esta función, ¿no? Integral que será el límite de las sumas de Riemann, y ese límite existe porque la función es continua, la f chiquitita. Se darán cuenta que a medida que voy cambiando y aumentando el valor de s desde 0 hasta 5, ustedes presten atención al numerito final de la cuenta, esto que está acá. Digo, yo me voy corriendo con ese valor de s y ese numerito, ¿qué está pasando con este numerito? ¿Qué está pasando? ¿Qué Es, ven? Crece. Y entonces miremos un poco cómo es la función f. La función f, por ahora, dentro del intervalo en el que me estoy manejando, porque el valor de s ahora es 0,72, esa función f es positiva. Y entonces, esta cuenta, ¿qué representa? Me paré en 0,72. El 0,72 es un numerito que andará por acá. Ese es 0,72. La integral de 0 a 0,72 me da 1,8. ¿Qué representa ese numerito 1,8? el área que está en naranja. El área debajo de la curva por arriba del eje X. Eso que está marcado acá en este color, que no sé qué color es, no sé, ese color, es el área de eso. Y fíjense que obviamente cuando yo me vaya moviendo con ese valor de S, que lo voy a ir aumentando, porque es un deslizador que va aumentando, ahí, ese numerito, ¿qué pasa con este numerito? ¿Qué va pasando con ese número? Voy a borrar eso que está ahí que me está molestando. Va aumentando. Lo cual tiene sentido y está bien que vaya aumentando, porque lo que estoy viendo acá es que la región que se va generando debajo de la curva es una región que va teniendo mayor superficie. Entonces ese numerito obviamente tiene que crecer porque tengo un área más grande. Ahora, en algún momento, ahí, ¿no? Cuando es 1,53 por ahí, esta integral hasta ahora me está dando 2,44. Sigue 2,44. Me sigo corriendo un poco. Claro, es tan despreciable los numeritos detrás de la coma que por eso parece que da siempre lo mismo. A ver si le pongo más eh, cifras. Si le pongo 5 cifras. Me voy un cachito para atrás. Vengo, vengo, vengo. Ahí 2,44. Sigue creciendo. Crece. Y ahí era 2,4428. Y ahí ya empezó a bajar. 2,44 no es 2,8, ahora es 2,67. Si yo ahora me muevo con valores de S que superen este numerito de acá, desde, no sé si es 1,5 hasta este 4,5 aproximadamente, ¿qué va a pasar con esta función? ¿Qué va a pasar con estos valores de resultado? ¿Qué decís, Lucio? No digo que los valores van a decrecer ¿Y por qué? porque el área esa sería como un área negativa, no sé cómo decirlo. La Claro, integral no es es que negativa. no es que es un área negativa, sino que cuando resolves la integral se la puede interpretar como una resta de áreas. Es el área de la región que quedó por arriba
menos el área de la región que ahora queda por debajo del eje X, por arriba de la gráfica de la función. ¿Y qué es lo que sucede, no? Fíjense que el numerito acá ahora está decreciendo, pero porque naturalmente en el dibujo lo que estoy viendo es que estoy haciendo una resta de áreas. Y va a restar, va a restar, va a seguir restando, va a seguir restando, va disminuyendo el numerito, hasta que, fíjense, ahí voy llegando al 4, algo. Evidentemente, si este numerito me sigue dando positivo, quiere decir que el área de la región que ha quedado por arriba del eje X es más grande que el área de la región que ha quedado por debajo. Y ahora apenas yo me mueva de este 4, y algo, ¿qué va a pasar con esta función g? Yo ahí, me empiezo a correr. ¿Qué va a pasar con Va a esta aumentar. función? Va a empezar a aumentar porque ahora vuelvo a sumar área. Va aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, hasta que llego a el 5, que para mí fue mi punto final. Bueno, esa función g, esa función g es esta, la que me brinda estos valores de integrales. Bien, eso era lo que quería que interpretaran. Qué bueno que era esto. Si la función hubiese sido siempre positiva, que no fue el caso del dibujo más general que les mostraba, si la función hubiese sido siempre positiva, la integral desde a hasta x, para ese x móvil, siempre se iba a interpretar como el área debajo de la curva. En nuestro caso, en el dibujito que veníamos nosotros desarrollando, no siempre se pudo dibujar o se pudo interpretar como un área debajo de la curva. A veces se interpretó como una resta de áreas. Bien, ahí ya estamos con el... Vamos a ver esto. Nosotros hicimos esta cuenta. Nosotros hicimos esto. La integral de 0 hasta b de x diferencial de x, lo probamos juntos, era b cuadrado sobre 2. Lo probamos con sumas de Riemann, y esto era para un b positivo, ¿no? Lo probamos para sumas de Riemann y también lo probamos desde una visualización geométrica pensando en que como la función y igual a x en el tramo del intervalo 0b es positiva, lo podíamos ver como el área de un triángulo. Y nos daba la misma cuenta. Como ejercicio, quedaron algunas cosas. Una de esas fue, por ejemplo, probar esta fórmula donde ahora el extremo inferior de integración no es 0, es un a, un a. Bueno, suponiendo que lo probaron y que en todo caso lo tienen acá. Yo se los comparto, lo van a poder ver. Va a quedar como usted, uno mira todo eso y dice, ¿qué está escribiendo? No, es lo mismo que habíamos hecho para el intervalo 0b, ahora para el intervalo AB. Por supuesto que la escritura queda como más larga, más chocante visualmente, porque bueno, el extremo al ser A ahora hace que aparezcan expresiones que antes no aparecían porque el extremo era 0. Si alguien no lo hizo, estaría buenísimo que intente hacerlo solo y si no, las cuentas están acá. Pero la idea es que ahora, teniendo eso probado, yo voy a trabajar con esta función. Esperen que saco todo lo que está allí. Es más lo que molesta que otra cosa. Yo ahora voy a pensar en esta situación. Me voy a armar esta función integral, donde la función continua en el intervalo AB va a ser específicamente esta, a f de esta. F de x igual a x, ¿no? Bueno, ¿cómo queda esta función integral? La integral desde a hasta x de, habíamos puesto acá, f de t diferencial de t. Bueno, la función es esta, x. ¿Estás aburrido, Fede? Bueno, esta integral se supone que yo la voy a poder calcular porque recién en la diapositiva anterior,
recordé la fórmula que decía que si yo tengo la integral desde a hasta b de x diferencial de x, esto es b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. Bueno, el extremo superior no se llama b, se llama x, ¿no es cierto? Ahora, pensemos en esto. ¿Qué pasa si yo calculo la derivada de la g? ¿Qué me queda como derivada de la g? Porque ahora, a la expresión de g de x, dado que yo conozco esta fórmula, me puedo sacar de encima el símbolo de integral y encontrar una ley de la g que no use el símbolo integral. La ley de la g sería esta. ¿Cómo quedaría g' de x? X. Sí, señor, x. Y, oh casualidad, ¿con quién coincide? Con la función f de x. Con la función f de x. Casualidad, ¿no? En principio es una casualidad que la derivada de la función integral, como ley, coincide con la ley de la función integrando, de la función que está metidita dentro de la integral. Yo acá también tengo un GeoGebra para el caso de la función lineal, ¿no? En este caso es la integral, pero desde -2 a 2. ¿Cómo quedaría esa función? Y la función integral, que la voy a ir describiendo a partir de este puntito que va a desarrollar el rastro, ese puntito P se va a ir moviendo y va a ir dando los puntos que pertenecen a la función G. Y fíjense que esos puntitos describen una función cuadrática, ¿no? El A del que se hablaba de manera general, ahora en este caso fue el numerito -2. La función f chiquitita lineal, la función integral terminó siendo una cuadrática. Y una cuadrática muy particular porque la derivada de esta función integral me está dando la función integrando, la de adentro. Qué bárbaro. Pensemos en otra situación. Otra vez. Este también fue un ejemplo que tenían que desarrollar, después lo harán si no lo hicieron, donde otra vez por sumas de Riemann se podía mostrar que la integral desde a hasta b de la función x cuadrado diferencial de x se puede mostrar que es b cubo sobre 3 menos a cubo sobre 3. Entonces ahora yo voy a pensar de la misma manera en la función g de x. G de x va a ser la integral desde a hasta x de t al cuadrado diferencial de t. No puedo usar la misma letra, ¿no? Entonces, usando esta conclusión, que insisto, después traten de hacerla, esto va a ser x al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3. Y vuelvo a preguntarme, la derivada de esta función g, ¿quién va a ser? X X cuadrado. cuadrado. Sí, señor. ¿Que quién coincide? Coincide con la ley de la función f. Uno podría decir, qué casualidad nuevamente. La derivada de la función integral coincide con la función integrando. Bueno, estos dos ejemplos son solo una muestra como y una muestra que puedo hacer con los recursos que tengo, porque integrales definidas hemos calculado para muy pocas funciones. Y estas funciones, la función x, la función x cuadrado, no van a ser siempre las funciones en juego. Van a ser un montón de otras funciones. Entonces, de lo poco que yo tengo como recurso para agarrarme en esta introducción, digo, qué casualidad. La derivada de la función integral me termina dando la función integrando. Y entonces aparece, bueno, esto es lo que acabo de concluir, aparece una pregunta. Si solamente estas consecuencias han sido de casualidad en estos dos ejemplos, o uno puede hacer una conclusión mucho más general. Bueno, por supuesto,
que uno puede hacer una conclusión mucho más general y es la que me brinda la primera parte del teorema fundamental. Esta primera parte del teorema fundamental no la vamos a demostrar. La parte 2 sí. La parte fundamental, la parte 1 del teorema fundamental dice lo siguiente, y ojo, les pido por favor, cuando lo estudien, que lo van a estudiar para una teoría, estudienlo bien. Y más sobre todo si es teorema fundamental. Un teorema que es muy probable que pueda ser tomado. Como este teorema no lo voy a demostrar y no les voy a pedir la demostración, el enunciado tiene que estar bien. Y el enunciado consta de hipótesis y de tesis, de hipótesis y de conclusiones. En este caso, hipótesis, ¿qué se tiene? Si yo tengo una función f chiquitita continua sobre un intervalo cerrado a b, entonces, ahora vienen las conclusiones. La función g de x definida de esta manera, o sea, una función integral, tiene tres características importantes a decir. Es continua en el intervalo cerrado, es derivable en el intervalo abierto y la derivada de esta función g coincide con la función integrando. O sea que eso que nosotros vimos de manera muy especial para dos ejemplos de posibles funciones f chiquititas de t, para esta, cuando pusimos la función t o cuando pusimos la función t cuadrado, eran solo dos casos particulares de funciones continuas sobre un intervalo cerrado. Entonces era esperable, y estuvo bien lo que obtuvimos, que la derivada de esa función integral me diera la función integrando, la función que está dentro de la integral. Pero a lo que voy, que es importante a destacar, es, la hipótesis que tengo es esta. Con esa hipótesis, ¿qué se puede decir? Que esta función así creada cumple con tres características. Es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y la derivada de ella coincide con la función integrando. Ojo cuando lo estudien porque es así. No pongan el orden que quieran, no pongan condiciones que no existen. Es eso. Cuando entonces tengo claro ese teorema, ante una situación de práctica, ¿qué me pueden llegar a preguntar? Y bueno, a ver, ¿cómo utilizaría este teorema fundamental parte 1? Lo utilizaría, por ejemplo, en estas situaciones. Yo tengo, voy a poner más grande, estas funciones, de las cuales me van a pedir que encuentre la derivada. ¿Mm? Dicen, a ver, caso A. Tengo que encontrar la derivada de esta función. Bueno, perdón que me quedó tan grande que no me quedaron las hipótesis del teorema. Ahí, ahí está. Ahí tengo todo. Casi todo. Cochitín. Ahí, ahí me gusta. Ahí el teorema me dice que si la función integrando es continua, voy a poder concluir estas tres condiciones, estas tres conclusiones. Bueno, fíjense acá. Esta función sería mi f de t, ¿no? F de t es la raíz cuadrada de 2 más 3t a la cuarta. Esa función, por el tipo de ley que tiene, ¿dónde es continua? F de t, la raíz cuadrada de 2 más 3t a la cuarta. En R. ¿Por qué? Porque es a la cuarta y luego lo que tenés que hacer es 2 más 3t a la cuarta mayor o igual a cero. Bueno, pero viste 2 que más 3 a la cuarta, matemáticamente decir eso está como medio flojeli. ¿Cómo me podés convencer mejor? ¿No tenés ganas de convencerme? estoy pensando cómo te podría convencer. Pero no, el conjunto de los t tal que 2 más 3t a la 4 mayor o igual a cero. O sea, no sé, pertenece al dominio de la función racional.
A ver, alguna otra idea no está tan mal. Yo lo que quiero es que lo escribamos un poquito mejor. ¿Por qué puedo decir que esa función es continua en todos los reales? Porque va a ser siempre mayor a cero. Lo de que está entre la raíz, puede ser. Esto solito no. Bueno, la idea, miles de veces lo habrán hecho en cálculo uno, justificar la continuidad de tal función. Y uno tiene una ley. Uno lo que puede decir es que esta función es una composición de funciones continuas, donde el dominio de esta composición es todo R, ¿no? Entonces, la composición entre qué funciones. Y una es la raíz cuadrada y la otra es la función polinómica, 2 más 3t a la cuarta. Una composición de funciones continuas siempre va a ser continua en el dominio. Y bueno, y eso es lo que hay que decir, ¿no? F de t es una composición de funciones continuas y el dominio de esta composición es todo R. Por lo tanto, es continua en todos los reales. A veces se me va la cámara, no sé por qué. Bueno, entonces esta función f es continua en R por ser composición de funciones continuas. Bien, entonces va a ser continua sobre cualquier intervalo cerrado. Y entonces puede ser que el intervalo cerrado comience con cero. Por lo tanto, f entonces es continua sobre cualquier intervalo cerrado. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, parte uno, Federico, ¿qué me decís? ¿No sería continua en R más? No. ¿Sabes por qué no? Porque vos la función f de t es la raíz de 2 más 3t a la cuarta. Lo que tiene que ser mayor o igual que cero es lo que está dentro de la raíz, esto, ¿no? Y esto siempre es mayor o igual a cero para todo t. No hay que hay algún valor de t excluido, por ejemplo, algún valor de t negativo, porque total como está elevado a la cuarta, lo multiplico por 3 y le sumo 2, eso va a ser siempre positivo. ¿Está bien? Fede, vos me dirás. Listo. Bien, entonces sigo, como es continuo en todo R, va a ser continuo en cualquier intervalo cerrado, por el teorema fundamental del cálculo, parte uno, G1' de X, G' de X coincide con la función integrando, pero no en T, en X. Así que G1' de X, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué completo acá? ¿Qué completo ahí? Esto tengo que mirar, ¿eh? Y la raíz y cambiando la t por una x, Bien, o sea que me va a quedar 2 más 3x x cuarta. a la cuarta. Y ya está, y ya la derivé. O sea, no habría que gastar energías, no habría que gastar energías en hacer esta integral como límite de sumas de Riemann, encontrar la expresión sin el símbolo de integral para después derivarla. Directamente por aplicación del teorema fundamental del cálculo, la derivada se hace rápidamente, siempre y cuando las hipótesis del teorema se den. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de esta situación? Genialísimo. Vamos con el 2. Apartado 2. Necesito calcular la derivada de g sub 2.
Y es la integral desde x hasta 1 de t menos 3t a la quinta diferencial de t. ¿Qué pasa ahí? Esa función integral ahora tiene como variable el extremo inferior en vez del extremo superior. No hay problema. Pero para poder aplicar el teorema fundamental parte 1, yo necesito esta estructura para poder concluir las tres cosas y especialmente ahora prestar atención a esta. ¿Qué hago acá para La derivar? propiedad de las integrales, profe. ¿Qué pongo? ¿Qué? Menos la integral de 1 a x de t menos 3t a la quinta diferencial de t. Sí, señor. Pongo eso. Y entonces ahora digo, es como un volver a empezar. ¿Quién sería mi función? La función sería f de t igual a t menos 3t a la quinta, que es continua en R por ser qué. Porque es continua. Dinómica. Sí, señor. Polinómica. Tal cual. Entonces, en particular, es continua en cualquier intervalo cerrado. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, parte 1, al momento de calcular la derivada de G2, ¿cómo lo puedo pensar? ¿Cómo quedaría? El primer tramo, o sea, sería reemplazado por x, o sea, x menos 3x quinta, todo eso entre paréntesis, menos 1 menos 3 por 1 a la quinta. No, no. Venías bien. Cuando vos dijiste el primer tramo, es porque no sé cuál sería el segundo. Claro, o sea, no sería evaluado en lo de arriba, menos la función ¿A dónde reemplazada en está uno. eso en el teorema fundamental del cálculo? Parte 1. En esto, digo, Claro. no aparece como que tengo que evaluarla arriba, restarla, evaluarla abajo. No, no. Ah, no, 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 claro. No, entonces sería x menos 3x quinta, Casi. todo eso por menos uno. Ahora va. Ahora sí. Claro, acá tengo una constante, que es el número menos 1. Y te queda. Tengo un número por una función y la quiero derivar, es el número por la derivada de la función. O sea que esto es menos, paréntesis, y la derivada de esta función integral aplicando el teorema fundamental del cálculo va a ser x menos 3x a la quinta. Después distribuyo el menos y que me quede menos x más 3x a la quinta, fantástico, ¿no? Bueno, eso. O sea que el apartado B tuvo una dificultad que la pudimos más o menos acomodar y salvamos la situación. Genial. Vamos al otro. En el otro, en el último, en realidad, hay una dificultad mayor, ¿no? Porque ya el extremo de esta integral, que es variable, no es solo x, es 3x a la cuarta. Bueno, ya ahí no fue tan simple la cosa. Voy a tener que buscar algún argumento válido para encontrar la derivada de esa expresión. Eh, y lo que se puede pensar es que esta expresión puede salir como una composición entre funciones. Miren,
si yo, por ejemplo, defino a la función h de x como la integral de 1 a x de coseno de t diferencial de t, esta función h, que sería como la que en el teorema fundamental del cálculo se la llama como g, es una función que gracias a que la función coseno de t, función integrando, es continua en R, puedo volver a decir es continua sobre cualquier intervalo cerrado, y de esta función h, h' de x, ¿quién sería? ¿Quién sería? Coseno de 3x cuarta. No, la derivada de h de x no. Yo estoy acá, h. Presenté esta. La derivada de h, ¿quién sería? Coseno de x. Ahí estamos. Coseno de x. Eso lo sé. Y lo dejo como ahí, esperando un cachito, ¿no? Esta función g sub 3, que es esta, ¿cómo la puedo relacionar con la anterior? Acá tengo h de x, integral de 1 a x, y después, bueno, h' de x es coseno de x. Y ahora en lugar de x, no tengo x, tengo 3x a la cuarta. Mi pregunta es, ¿cómo puedo escribir a esta integral usando a esta h? ¿A la h cómo está? Coseno de 3x a la cuarta. No, yo digo, esta función integral, la integral de 1 a 3x a la cuarta de coseno de t diferencial de t, necesito escribirla, pero usando esta h, con esta expresión h de, creo que no se entiende lo que estoy preguntando, lo voy a escribir. Si yo hago h evaluada en 3x a la cuarta, por eso marcaba h de x, la integral de 1 a x de coseno de t diferencial de t. H de 5, la integral de 1 a 5 de coseno de t diferencial de t. H de 7, la integral de 1 a 7 del coseno de t diferencial de t. Bueno, si acá lo que tengo es la integral de 1 a 3x a la cuarta, evidentemente tengo que evaluar h en 3x a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si evalúo esta composición, h de 3x a la cuarta, me va a quedar la expresión que tengo acá. Y entonces, una vez que a la función g3 la disfracé de esta manera, ¿cómo voy a poder calcular la derivada de g3? ¿Cómo se deriva si g3 se escribe de esta manera? ¿Cómo se deriva? ¿Qué dijiste, Lucio? ¿Dónde me estás hablando? Perdón, regla de la cadena. Claro. Entonces, si hago regla de la cadena, ¿qué escribo? ¿Eh? ¿Qué escribo? H' Exacto. Evaluada en eso en eso. por 2x ¿Por? ¿Por quién? por la derivada de lo adentro. Y bueno, dale, y decime la derivada de lo de adentro. 12x al cubo, Ahí va, va. Ah, no terminaste. Antes dijiste algo que me parecía que era un 2 y después dudé si era un 12, pero no lo habías terminado. Bueno, genial. Ya estoy. ¿Qué significa ser h' en 3x a la cuarta?
h' en algo. Es el coseno del algo. O sea que h' en 3x a la cuarta es el coseno de 3x a la cuarta por 12x al cubo. Esa es la derivada. Que si uno quiere aprenderse una regla mnemotécnica, ¿qué hace? La derivada finalmente es evaluar la función en el extremo de integración de arriba, que es variable, por la derivada de ese extremo. Pero, digamos, lo fundamental de dónde sale eso es porque a la función la tuve que pensar como una composición. Si no, no iba a salir el ejercicio. No salía. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, yo les voy a plantear otro que no está en el apunte. A ver qué me dicen. Todo esto que yo estoy borrando después está en el PDF, ¿eh? ¿Qué pasa si yo les pido ahora que incorporemos una función más a esta lista, la G4, que sea, a ver, voy a hacer así como medio a propósito, todo raro, ¿no? Así. T por e a la t cuadrado menos t, esa es la función integrando, y los extremos de integración, acá voy a poner coseno de x menos x a la cuarta, y acá abajo también voy a poner un extremo variable. No voy a hacer algo tan catastrófico, pero em, x al cubo más 2. Quiero poner un polinomio y no, pero bueno, 2 seno de x. Tengo que hacer la derivada de esa función. Los dos extremos de integración son variables. La función de integración es t por e a la t cuadrado menos t. Eso quiero, ¿no? La derivada de G4. Una de las primeras cosas que tengo que entender es que esta función, esta, ¿no? La pregunta, perdón, es esto. Mi función f de t es t por e a la t cuadrado menos t. ¿Esa función es continua? ¿Dónde? Todos los reales. Sí, por ser producto de Multiplicación y cómo es la composición de funciones sí, continuas. sí. T es una función continua porque es un polinomio. E a la t cuadrado menos t es continua por ser una composición de funciones continuas. Producto de continuas es continua. La función es continua en todo R. En particular va a ser continua en cualquier intervalo cerrado. Genial. Perfecto. Puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 1. Pero ¿cómo lo aplico? ¿Qué hago? Porque los dos extremos son variables. ¿Y evalúan los dos? Tan sencillo. Tengo que poner algo en el medio que me convenza cómo lo tengo que hacer. ¿Cómo se piensa? Necesito para aplicar el teorema fundamental del cálculo que el extremo inferior sea constante. Y en todo caso, el extremo superior puede ser variable porque ya entendí cómo se resuelve. ¿Qué voy a hacer? Podría hacer, podría evaluarlo de cero a coseno de x menos x a la cuarta y restarle la función evaluada de cero a x al cubo más 2 seno de x. O sea, Sí. en la Ahí lo que integral. estás haciendo es aplicar una propiedad, porque es eso,
Una de las propiedades que habíamos visto la semana pasada, algo lo voy a escribir muy escuetamente, ¿no? La integral de a a b, uno lo podía escribir como la integral de a hasta c, más la integral desde c hasta b, ¿no? Podía incorporar un cierto valor de c en el medio. Y eso es lo que voy a hacer. Este extremo que acá llamo a va a ser x cubo más 2 seno de x. Este extremo que acá llamo b, para mí va a ser coseno de x menos x a la cuarta. Voy a incorporar un número c. Entonces, esto va a ser la integral desde x cubo más 2 seno de x hasta un cierto c, o lo llamo a, ya que lo llamo a acá, hasta a de t de e a la t cuadrado menos t diferencial de t, más la integral desde a hasta coseno de x menos x a la cuarta de la misma función t por e a la t cuadrado menos t diferencial de t. Ahí apliqué una propiedad que hace que incorpore un numerito en el medio. Lo llamo c, lo llamo a, lo llamo t, lo llamo j, lo llamo... Bueno, t no, porque sería la variable de integración. Pero cualquier numerito. Cuando vos proponías el 0 tampoco estaba mal, ¿eh? Si ponías 0 también. Porque total esta función es continua en todos los reales. Ahora necesito hacer un paso más, porque yo todavía no la derivé. Le estoy buscando la vuelta de encontrarla en una versión en la que después sí pueda derivarla. ¿Qué me faltaría hacer ahora antes de derivarla? Dar vuelta a la que está delante, Sí, el término variable pasa esa, arriba. exactamente. La integral con el menos adelante, acá voy a poner desde a hasta x cubo más 2 seno de x. La función sigue siendo la misma, la función integrando, más la integral desde a hasta coseno de x menos x a la cuarta de t por e a la t cuadrado menos t diferencial de t. Una vez que está puesta en esa versión, sí la puedo derivar. Recién ahí sí la puedo derivar. ¿Cómo quedaría la derivada? Y acá este menos lo heredo, porque es una constante. Recién veíamos que básicamente para derivar es la función integrando evaluada en ese extremo superior por la derivada de ese extremo superior. Entonces, en la función integrando, cada vez que aparezca t, lo que tengo que poner es x cubo más 2 seno de x. Entonces me va a quedar x cubo más 2 seno de x por e a la x cubo más 2 seno de x al cuadrado menos, paréntesis, x cubo más 2 seno de x. La función integrando, evaluada en el extremo superior por la derivada ahora del extremo superior. O sea que a todo esto lo tengo que multiplicar por la derivada del extremo superior, que es 3x cuadrado más 2 coseno de x. Y esto sigue, más, Amigo, mirá lo que es el Tenkaichi 4. más. Derivada ahora es la función integrando, pero evaluada en este nuevo extremo superior, que va a ser coseno de x menos x a la cuarta por e a la coseno de x menos x a la cuarta al cuadrado menos paréntesis coseno de x menos x a la cuarta por la derivada de ese extremo superior. La derivada es la derivada de esa resta. ¿Cómo va a quedar? La derivada del coseno es menos seno de x menos 4x cubo. Eso asusta, lo sé, asusta. Pero cuando entiendo la mecánica es siempre igual. Siempre que aparezcan dos extremos variables, incorporo una constante. A una de las integrales las voy a tener que dar vuelta para que quede en la presentación del extremo variable en la parte superior. Y después derivar es siempre igual. Es la función integrando
evaluada en el extremo superior por la derivada de ese extremo superior. Acá quedó un asco, pero porque los extremos de integración tampoco colaboraron, ¿no? Y a propósito, uno hace esto feo en una clase, después la cosa van a bajar un poquito. ¿Alguna pregunta de eso? No, Ese me lo inventé en el momento, así que ese no va a estar en el apunte. Todas las cuentas que hicimos acá en las diferentes funciones sí están todas. Van a estar todas. ¿Mm? Y vamos al teorema fundamental parte 2. Teorema fundamental parte 2. La hipótesis es la misma que en el parte 1 del teorema fundamental. La hipótesis que tengo es si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x es f mayúscula en B menos f mayúscula en A, donde ¿quién es f mayúscula? Donde f mayúscula es una antiderivada de f, o antiderivada, o como le decimos también a la antiderivada. integral. No, otro nombre. Primitiva. Definida. No. Primitiva. Primitiva. Entonces, esta integral es f mayúscula en B menos f mayúscula en A, donde esa f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita. Y por definición, ¿qué significaba ser una antiderivada? Que la derivada de la f mayúscula coincide con la f chiquitita. Y entonces, este teorema viene como a caerme del cielo una iluminación que me dice que cuando yo tenga que calcular una integral definida de una función que es continua, no hace falta que tenga que hacer límites de suma de Riemann. Basta con buscar una primitiva de la función integrando, que con esa primitiva encontrada lo que tengo que hacer es evaluarla en el extremo superior y restarle esa función primitiva en el extremo inferior. Esa es la forma mucho más sencilla de calcular las integrales definidas que me viene a dar el teorema fundamental parte 2. ¿Está bien? Entonces, digo, qué bueno que esto suceda, porque no tengo que hacer límites de suma de Riemann. Que es más, nosotros hicimos límites de suma de Riemann de algunas funciones, porque son de las cuales teníamos la herramienta de conocer algunas sumatorias probadas. Pero las funciones pueden ser mucho más complicadas, que los quiero ver haciendo una suma de Riemann. Va, me quiero ver yo haciendo una suma de Riemann de esas funciones. Me espanto, salgo corriendo, ¿no? Bueno, de este teorema sí vamos a hacer una demostración. Yo lo voy a hacer acá en la pizarra, no está en el apunte, pero lo hago acá y, y después les comparto el PDF que bajo. Entonces, teorema fundamental del cálculo, parte 2. Las hipótesis que tengo es f continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, lo que tengo que probar es esto, que la integral de AB de f de x diferencial de x es la f mayúscula en B menos la f mayúscula en A, donde la f es una primitiva de la f chiquitita en el intervalo en cuestión, en el AB. Bueno, demostración. Cuando nosotros encontramos una primitiva, ¿cuántas encontramos en realidad? Infinitas. Infinitas, porque basta con sumarle una constante arbitraria, ¿no? Entonces, dentro de la demostración,
por el teorema fundamental del cálculo parte 1, la parte 1, esta función que yo me construyo así, g igual a la integral desde a hasta x, de f de t diferencial de t, esa función cumplía con tres condiciones. Decía perdón, las conclusiones eran g continua en el intervalo cerrado, g derivable en el intervalo abierto, y también decía que la derivada de la g coincide con la función integrando. Obviamente, esto es válido para todo x perteneciente al intervalo AB, porque es donde digo que es derivable, ¿no es cierto? Entonces, con eso, focalizando en esta parte, la g, por tener una derivada que coincide con la f, es posible verla como una primitiva de la f chiquitita, al menos en el intervalo abierto AB, ¿no? Entonces, por lo tanto, la g es una antiderivada o primitiva, son sinónimos, de la f chiquitita dentro del intervalo AB. Esto por un lado, ¿no? Esto es lo primero que concluyo, al menos desde lo que yo ya conozco del teorema fundamental parte 1. Segunda cosa que sé, si f es otra primitiva de la f chiquitita en AB, lo que yo sé es que la f chiquitita que la f, perdón, mayúscula, se va a poder escribir como la g más una constante arbitraria, ¿no? La idea era que si tengo dos primitivas de una misma función, entre ellas difieren de una constante. Todo lo que yo ya sé. Acá no estoy haciendo nada extraño o algo que no sepan. Pero, acá tengo que decir algo. La f grande, esto es una cuestión ahí bastante de cuidado. La f grande es una primitiva de la función f chiquitita en el intervalo cerrado. O sea, esto lo que dice es que la derivada de la f mayúscula coincide con la f chiquitita para todo x dentro del intervalo cerrado, AB. El teorema fundamental del cálculo parte 1 me dijo que la derivada de esa g también era igual a f, pero para todo el intervalo abierto. Entonces, la f mayúscula y la g chiquitita, las dos, son primitivas de la f, y voy a considerar el intervalo en el que las dos sabemos que son primitivas de la f chiquitita. Y el intervalo es el más restringido, que es el intervalo abierto. O sea que esto lo sabemos, es cierto para todo x perteneciente al intervalo AB. Estoy juntando las dos cosas. Pero resulta que, y ahora lo vamos a probar, se puede decir que f mayúscula de x coincide con g de x más c para todo x perteneciente al intervalo cerrado, AB. Porque las dos funciones son continuas. Las dos funciones son continuas en el intervalo cerrado. Entonces eso hace que la igualdad en realidad también se dé sobre el intervalo cerrado. ¿Mm? Esto, por ejemplo, como lo veo, dado que f mayúscula y la g son continuas en el intervalo cerrado AB. Lo único que me falta, que es bastante minucioso, pero lo que falta es mostrar que la igualdad se da en A y en B. Acá sabemos que se da en todo el intervalo abierto, nos estaría faltando que se da en el intervalo cerrado, o sea que se da en A y que también se da en B. Pero como son justo los extremos del intervalo, fíjense que tengo que tomar límites
laterales. Por ejemplo, f en A. Yo quiero mostrar que esta igualdad también es cierta en A y también es cierta en B. F en A sé que se puede calcular como el límite cuando x tiende a por derecha de f de x. Pues, definición de continuidad, en este caso por derecha. Por derecha de A, la función f y la función g de x más c son iguales. Entonces esto, que está acá, lo uso y digo, esto es igual al límite cuando x tiende a por derecha de g de x más c. C es una constante, g es una función continua, o sea que el límite cuando x tiende a por derecha de g es g de a más esa constante. Se me fue la pantalla a mí. Ahí está. Esperen. Ustedes no, pero a mí sí. Ahí. G de a, lo voy a escribir un poquito más chiquitito, me parece que por eso que se me fue sin querer. Esto es g de a más c. Entonces, ¿a dónde voy con eso? F en a también es igual a g en a más c. De la misma manera, para probarlo en B, ¿qué hago? F en B es igual al límite cuando x tiende a B por izquierda de la f de x, porque es el extremo derecho del intervalo. Entonces me acerco desde la izquierda. Esto coincide con el límite cuando x tiende a B por izquierda de g de x más c. Y como la g es una función continua, esto es g en B más c. Por lo tanto, también f en B coincide con g en B más c. Esta aseveración, que solamente la podía hacer sobre el intervalo AB abierto, dado que la f y la g son continuas, resulta que lo puedo indicar también sobre el intervalo cerrado. Y ahora ya estaríamos terminando. Fíjense qué pasa cuando hago esto. Entonces, cuando yo hago f en B menos f en A, hago esa cuenta. F en B menos f en A. Resulta que es lo mismo que hacer g en B más c menos, paréntesis, g en A más c. Porque estoy diciendo que f coincide con g de x más c. Si distribuyo el menos, acá me va a quedar g en B menos g en A, porque los valores de c se cancelan. ¿Quién es g en B? G en B es la integral desde A hasta B de f de t diferencial de t. Sale de acá. Menos. ¿Quién es g en A? ¿Cuánto vale g en A? Esta g evaluada en A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ah, no, me dejaron más sola. Que Perdón, no. profe, yo no sé si soy yo solo, que soy medio malo con el Zoom, pero no puedo ver ese último renglón porque me lo tapa la barra del Zoom. Bueno, espérate, espérate. Y no puedo ir para arriba, para acá. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a escribir un poquito más arriba. A ver si me deja. Voy a escribir acá. Voy a poner en rojo y lo voy a escribir acá arriba. Esto sería lo que yo estoy poniendo acá abajo, en donde dije, entonces, había dicho f en B menos f en A mayúscula es la f mayúscula en alguien,
la F mayúscula en alguien es la G en alguien más C. Entonces esto sería G en B más C. A la que le voy a restar la F mayúscula en A. La F mayúscula en A es G en A más C. Cuando distribuyo el menos, queda G en B menos G en A. Porque los C se cancelan. Entonces acá es donde había quedado. G en B, ¿quién es? Y si vengo acá, que es la G en B va a ser la integral desde A hasta B de f de t diferencial de t. Y entonces mi pregunta era, voy a tener que poner menos G en A. Bueno, ¿cuánto vale G en A? ¿No sería menos la integral de x, o sea, de b a de f de t diferencial t? Onda el opuesto de lo que escribiste No, de g a en b. ver, no. Yo te pregunto a vos esto. G en A. En el lugar de la X, tengo que poner A. No tendría que valer cero, ¿Por qué? porque me quedaría la integral de A a A. Exacto. Así es. Lo voy a poner igual. La integral desde A hasta A de f de t diferencial de t. Esa integral, como tengo mismo extremo superior que inferior, esto es cero. Y entonces, la cuenta que queda es nada más que la integral desde A hasta B de f de t diferencial de t. Y acá lo estoy probando. La resta entre la f mayúscula en B menos f mayúscula en A me termina dando la integral definida de la función en juego dentro del intervalo AB. Es una mezcla en la demostración de tener la f mayúscula como una primitiva dada por el propio teorema y conocer que puedo construir una primitiva gracias al teorema fundamental parte 1. Estaría aprobado entonces la parte 2 del teorema fundamental del cálculo, que me da esa fórmula, en definitiva luminosa, para poder calcular una integral definida sin la necesidad de hacer límites de sumas de Riemann. ¿Está bien? Yo voy a guardar el PDF, así después se los mando. Ahí está. Vengo acá. Antes que esto, a ver. Em, esta fórmula es la fórmula que se la conoce como fórmula de Barrow. Es común que se la conozca esta fórmula de esa manera, la fórmula de Barrow, que es básicamente la conclusión de la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. ¿Mm? Y entonces, conociendo eso, fíjense que ahora lo que antes me costaba, ahora no me va a costar tanto para algunas cosas, ¿no? A ver, voy a volver a compartir la pantallita. Pero voy a una hoja nueva. Nosotros teníamos que probar con el límite de las sumas de Riemann que la integral desde A hasta B de x diferencial x tenía que ser d cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. Y bueno, y encima esa fórmula es la que yo les compartí, y voy a volver un cachito para atrás, esto es un ir y volver, pero vale la pena. Toda la demostración de esa fórmula es esta parte. Partíamos de acá y con esta suma, el límite, llegamos a la cuenta. Había que hacer todo eso. Bueno, resulta que ahora la cosa es mucho más sencilla. ¿Cómo hago para mostrar esto? Digo, mi función integrando es esta. ¿Quién es una primitiva? Una. Una primitiva de f. ¿Quién es?
X X al al cuadrado sobre cuadrado 2. sobre 2 ¿Estamos de más acuerdo? C más 1. Eso. Bueno, fantástico. No te lo voy a discutir, pero no lo voy a escribir así, quedó feo. Primitivas de la f chiquitita son las que uno escribiría f mayúscula como x cuadrado sobre 2 más c. La fórmula me dice, agárrate una. Yo necesito una primitiva. ¿A qué primitiva voy a considerar? C igual 0. La Claro, que te hace igual 0. elegiría la que el c vale 0 para no arrastrar un c que en definitiva después se va a cancelar. Entonces, cuando lo tengo que calcular, si esta es una primitiva, específicamente vamos a elegimos f de x igual a x cuadrado sobre 2. Barrow me dice, de esa primitiva, evalúa en el extremo superior. Bueno, si es x cuadrado sobre 2, le evalúa en b cuadrado sobre 2, menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior, a cuadrado sobre 2. Y era súper rápido. Y no tuve que hacer ninguna suma de Riemann. Después, van a tener que probar, porque a pesar de todo lo van a tener que hacer, tenían que calcular esto, la integral desde a hasta b de x cuadrado diferencial de x. Bueno, de nuevo, primitivas de x al cuadrado son todas las funciones que se escriben como ¿cómo son las primitivas de x cuadrado? X al cubo sobre 3. Sí, señor, más c. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, elegimos una específica, que es x cubo sobre 3, donde esa constante vale 0, y Barrow me dice, esa primitiva que encontraste, valorizarla en el extremo superior, entonces te queda b cubo sobre 3 menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior, a cubo sobre 3. Y ya lo tenemos. Es muy rápido. Lo que sí vamos a aprender es una manera en la que todos nos vamos a acostumbrar en la notación. Por eso ahora vuelvo al PDF. En el PDF, ya me fui al final de todo. Miren, por ejemplo, calcular esta integral. La integral desde 1 hasta 3 de e a la x diferencial de x. La cuenta es esta. Pero, ¿cómo lo solemos escribir? Hacemos un paso intermedio, que es este, en donde ponemos cuál va a ser la función primitiva. Fíjense que e a la x tiene la particularidad de que la derivada de ella es ella misma, o sea que ella misma puede ser vista como una primitiva, y dejamos en claro qué función es la que se usa como primitiva, y como la vamos a evaluar en los extremos, que son 1 y 3, ponemos una línea vertical en la que el extremo inferior de esa línea vertical es el extremo inferior de la integral y el extremo superior de esa línea vertical es el extremo superior de la integral. Ese término ahí en el medio que estamos incorporando es para mostrar a cualquiera que está leyendo cuál es la función que decidimos usar como primitiva. Y bueno, después la cuenta es siempre la misma. Esa función evaluada en el extremo superior menos esa función evaluada en el extremo inferior. Y ahí tenemos el resultado. Fíjense que, por ejemplo, nosotros no hemos podido hacer ninguna integral resuelta por límites de suma de Riemann con funciones exponenciales, porque para poder hacerlo necesitaría conocer fórmulas mostradas de sumatorias con funciones exponenciales, y no hemos dado eso, ¿no? Otro ejemplo, otro ejemplo. Esta función. La integral, digo esta cuenta, ¿no? La integral desde 0 a pi sobre 2 de la función coseno de x. Funciones recontra continuas, recontra integrables, sobre cualquier intervalo cerrado. Entonces, vamos directamente a esta parte que es lo que solemos escribir. ¿Qué decimos? ¿Quién es una primitiva de la función coseno? Seno.
A ella la vamos a evaluar entre 0 y pi sobre 2. Entonces después hacemos la cuenta. Seno de pi sobre 2 menos seno de 0. Seno de pi sobre 2 es 1, seno de 0 es 0, resultado final es 1. Tampoco hicimos sumas de Riemann relacionadas con funciones trigonométricas, ¿no? Y digamos, ahora puedo hacer la integral definida de montones de funciones de las cuales conozco primitivas. Entonces, aquellos ejercicios que antes me habían demorado un montón, que era lo que nos habíamos trabajado, esta, la integral de 0 a 1 de 1 menos x al cuadrado, creo que fue la primera función que estuvimos trabajando, que era la que tenía este dibujito. 1, 1, sí, que queríamos calcular el área, ¿se acuerdan? Y que ahí es donde empezó toda esta historieta de la partición del intervalo. Bueno, ahora, esta integral la voy a poder resolver pensando en una primitiva de la función 1 menos x al cuadrado. ¿Quién puede ser una primitiva? ¿Quién puede ser? X menos X al cubo Casi. sobre 3. Ahí está. Esta función la evalúo entre 0 y 1. O sea que me queda, la función evaluada en 1 es 1 menos un tercio. Menos, paréntesis, sobre todo por ahí cuando aparecen varios términos hay que poner los paréntesis, esta función primitiva evaluada en 0. Bueno, evaluada en 0 me queda 0, ¿no? Y esa cuenta es 2 tercios, que era el valor que nosotros veníamos diciendo que era. En principio con una estimación, después cada vez más certero, y bueno, y ahora con el teorema fundamental del cálculo con más razón. ¿Mm? Em, para terminar en la última diapositiva, hay ahí una relación como una inversa de la otra en esta cuestión de integrar y derivar o derivar e integrar. Pero tengo que tener cuidado, ojo. Sí son casi uno un proceso inverso del otro, pero hay que tener un cuidado. Si yo esta función integral la derivo, el teorema fundamental del cálculo parte 1 me dice que la derivada de esa expresión integral es la función integrando, donde el extremo ahora es la variable de esa función, ¿no? Entonces ahí, primero integro, después derivo. ¿Qué pasa si hago al revés? Pongo acá la derivada de una f chiquitita y después la integro. Y de la f chiquitita prima, una primitiva es la propia f chiquitita, que es la que voy a usar para evaluar en estos extremos de integración. Entonces ahí tengo que tener ese cuidado de que acá lo que pongo no es f de x, sino f de x menos f de a, ¿no? Ojo con esto, prestenle atención. Suelo tomarlo en los exámenes finales de teoría y no lo saben responder. Y sin embargo en la clase se le da como mucha importancia y no saben escribirlo. A lo mejor les pongo un puntito suspensivo. Aparece de todo en esos puntitos suspensivos, hasta el silencio absoluto de no saber qué poner. ¿Mm? Bueno, ahora se abre todo un camino nuevo, porque todo bien con el teorema fundamental del cálculo parte 2, la verdad es que le agradezco la vida, porque no tengo que hacer más límites de suma de Riemann, pero voy a empezar a tener problemas al momento de calcular integrales de todas maneras, por más que yo tenga esa gran solución. Porque voy a empezar a tener, por ejemplo, situaciones como esta, y no la estoy complicando tanto. La integral desde 0 a, qué sé yo, pi sobre 4 de coseno al cuadrado de tita. No del coseno de tita, del coseno al cuadrado de tita. Es más, si hubiese sido
coseno de tita era buenísimo, porque fue un caso parecido al que hicimos recién. Una primitiva de la función coseno, ¿quién es? Seno. Ojo con el tema acá de los más y los menos, porque a veces hacemos un lío. Entre 0 y pi sobre 4, el seno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2, el seno de 0, 0, se terminó. Bien. Y digo, bueno, ¿y si hacemos esto? Coseno al cuadrado de tita es una función recontra continua en todos los números reales, por lo tanto va a existir la integral definida en el intervalo 0 pi sobre 2. Y digo, está bien, el teorema fundamental del cálculo parte 2 me dice busca una primitiva de coseno cuadrado de tita. ¿Y quién es? Tan rápido no creo que salga. No es que la tengo que derivar al coseno al cuadrado, tengo que buscar una función que al momento de derivarla, la derivada me dé coseno cuadrado de tita. No es tan simple. Y apenas la compliqué, ¿eh? Le puse un cuadrado al coseno. Imagínense si le pongo un cubo, una a la cuarta. Puedo jugar con otro tipo de funciones. Entonces, cuando el mundo se me complica, al momento de buscar primitivas, aparecen lo que se llaman las técnicas de integración o las reglas de integración, que me van a decir, mira, dependiendo del estilo que tiene la función integrando, vas a poder hacer tal y tal cosa para tratar de buscar esa primitiva necesaria. O sea, estuvo buenísimo el teorema fundamental del cálculo parte 2, pero ahora caigo en un montón de situaciones que tampoco tengo la varita mágica para buscar primitiva, ni que fuese algo sencillo siempre. Lo ha sido para los ejercicios que veníamos desarrollando, pero no lo va a hacer para todos, ¿eh? Así que bueno, gran parte entonces del tiempo que le vamos a dedicar a la materia es eso, buscar primitivas de funciones cuando ya no son tan elementales, cuando son un poquito más difíciles. Bueno, por eso lo vamos a ver mañana ya dentro de la facultad con algunas otras cositas más, ¿eh?